¿Se escucha bien? Buenos días a todos. Agradezco la posibilidad de participar en esta jornada que llaman por la tercera edición y celebro que se dé con continuidad este encuentro de jóvenes investigadores del CSI que me parece importante. En este caso vengo a presentar también el incipiente proyecto de investigación de posgrado, ya que concluí hace unos meses mi primer ejercicio investigativo, que fue terminó en la tesis de licenciatura, pero en este caso siempre inscrito en el grupo de investigación problemas y debates del siglo XIX. Buscamos junto con mi directora Valentina Irolo y mi codirectora Ana Laura Landeri el estudio de una dimensión de la soberanía como son las relaciones exteriores, paz y guerra entre 1825 y 1854 básicamente se desprende este proyecto a partir de un interés personal que es el estudio de las relaciones internacionales y hemos llegado a un terreno común en donde encontramos que hay posibles deficiencias o tal vez estudios no tan completos en lo que es el estudio justamente de la historia de las relaciones exteriores en este periodo que es previo a la organización nacional. Y voy a hacer hincapié en esta presentación un poco en el estado de la cuestión del problema y del tema que planteo, porque la renovación, por ejemplo, de los años 80, si bien encontramos exponentes como Tulio Elperindongui o Chiaramonte que atienden desde la historia política a la historia de la política internacional. Por ejemplo, Elperín va a hablar en su manual de Paidós de la diplomatización de la revolución y de la necesidad de apelar a la diplomacia y a la política exterior de Rosas. O Chiaramonte va a hablar del concepto de provisionalidad permanente o de la coexistencia de soberanías provinciales junto a una soberanía supraprovincial por momentos. Pero lo cierto es que, de hecho, y acá me salgo un poco del lineamiento que tenía pensado para la presentación, pero los manuales o los estudios más globalizadores de la historia de la política exterior argentina siempre arrancan desde 1852 o incluso desde 1860 en adelante, con la consolidación nacional. Me refiero específicamente a un libro ahora de divulgación que salió hace poco, que es el de Rapoport, muy reconocido en lo que es relaciones internacionales, bueno, la historiografía en general, pero que arranca desde 1862. En cuanto a las menciones que hace de las décadas previas, se resumen a una carilla y consisten en decir que Rosas, bueno, tuvo una política amenazante para las potencias europeas, o el empréstito de Baring Brothers, que es algo ya conocido, digamos, hasta de hecho es una idea que se transmite mucho en secundaria, pero hay poco investigado en lo que es historia de relaciones internacionales del periodo previo. Y para este proyecto trabajé con aportes tanto de Alperín como Chiaramonte, que como los he nombrado me permitieron identificar ciertas líneas de investigación, pero por otro lado también aportes de la ciencia política, como Peter Gibrevich, que a mediados de la década del 90 propone analizar la estructura doméstica para referirse a los asuntos internos de un Estado, influida por lo exterior, en lo que él identifica como un análisis de tipo interméstico. Mezcla los dos conceptos, internacional y doméstico, y permite así analizar las posiciones adoptadas por los gobiernos a través del manejo de las relaciones exteriores. Estudios de relaciones internacionales también fueron importantes para el diseño de este proyecto, como los de Sánchez y Ramírez, dentro de una compilación que se realizó en el 2010 de Simonov, un
profesional de Relaciones Internacionales muy distinguido de La Plata, que también plantean la idea de un modelo de inserción internacional entre 1810 y 1862, donde hay una influencia británica muy marcada, y donde finalmente se disuelven las pretensiones de unidad latinoamericana por estar ausentes las provincias unidas y Chile de la Asamblea Constituyente que se convocó para Centroamérica en 1820. Introducen un concepto importante estos dos investigadores de La Plata, que es la idea de protopolítica exterior, es decir, la idea de que existen bases previas a la política exterior que luego en 1962 se va a sustanciar. Cuando digo que es un concepto importante, no quiero decir que esté de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es como una referencia como para empezar a trabajar, por lo menos. Y también atendimos a otros estudios de relaciones internacionales, como los de los brasileños Servo y Bueno, que analizan las relaciones internacionales para el imperio de Brasil, y introducen una periodización en cuanto al vínculo del imperio con las provincias argentinas, dividiendo este periodo desde 1825 hasta 1854 en tres etapas: la guerra del 25 al 28, la política de neutralidad desde el 28 al 43 y el pasaje a la intervención que se va a dar hacia ya la década de 1850. Fue importante para la delimitación del marco temporal del proyecto los estudios de la historia institucional, sobre todo los de Juan Vicente Solá y Tau Anzoátegui y Martiré, ya que plantean que en 1825 fue una ley fundamental la que dispuso que la atribución de las relaciones exteriores, paz y guerra fuese manejada por el Poder Ejecutivo Provisional, que en ese momento estaba liderado por Rivadavia, y que van a hablar de una progresiva autoridad nacional que se va a ir forjando, encargada de las relaciones exteriores, que luego va a pasar a estar comandada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que hacia el final del periodo del gobierno de Rosas, en 1851, va a haber incluso un movimiento que intentará dar una autonomía a esta magistratura, separándola del cargo del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por último, en cuanto a este breve repaso historiográfico, hay estudios recientes desde la historia, como los de Hellman y Fradkin, que permiten visualizar a Rosas como ese garante de la paz doméstica, pero que por otro lado avaló los negocios de la comunidad mercantil británica y que tenía una idea de configuración supraprovincial que incluía incluso al Paraguay y Uruguay en esta idea de tal vez reconstruir las bases del antiguo virreinato. Estas también son ideas sugerentes como para empezar a pensar esta magistratura de las relaciones internacionales. Algo interesante es que permiten visualizar el desarrollo de una red epistolar entre Rosas y los varios ministros de Relaciones Exteriores e incluso otros interlocutores que sean destacados en cuanto a lo que es política exterior. Y esta red epistolar ha sido o permitiría configurarse como una fuente para mi investigación para entender cómo fue consolidándose esa magistratura de Relaciones Exteriores. El recorte temporal entonces es desde 1825, cuando se sanciona la ley fundamental que ya mencioné, y hasta 1854, cuando después de la sanción de la Constitución Nacional se elige ya el primer presidente constitucional y se configura el Ministerio de Relaciones Exteriores propiamente dicho. El objetivo general ya un poco quedó nombrado, que es el manejo de las relaciones exteriores, paz y guerra. Y en cuanto a los objetivos particulares que nos propusimos para esta investigación, es estudiar la delegación de las provincias argentinas que realizaron en cuanto a una parte de su soberanía para con el gobierno de Buenos Aires,
para que éste las represente internacionalmente. Y en ese sentido nos proponemos atender al perfil sociopolítico de los funcionarios que fueron designados en la magistratura de las relaciones exteriores, la interacción de estos funcionarios y otros interlocutores políticos importantes, la dirección política que ha tenido estas relaciones exteriores, y en cuanto a la dirección política, bueno, lo disociamos en el financiamiento, las ideas, los discursos, las estrategias y la dimensión espacial que se fue definiendo. En cuanto a los supuestos generales, y ya para ir concluyendo, la administración de las relaciones exteriores, desde nuestro punto de vista, fue fundamental para que se produzca esa transición entre provincias argentinas o estados provinciales autónomos y un Estado nacional que va a haber configurado ya en la segunda mitad del siglo XIX. Estos ministros designados y otros interlocutores han sido vitales a la hora de negociar y lograr acuerdos, y en este sentido la idea es justamente complejizar, ¿no? Terminar tal vez en la concepción de que, bueno, Relaciones Exteriores fue Rosas, ¿no? Desde el 29 hasta el 52 es Rosas porque fue el encargado. Bueno, ahí había un grupo de gente que justamente estaba trabajando en esa magistratura y estaba comunicándose con otros sectores trascendentes, y eso es lo que un poco buscamos analizar en este proyecto. El enfoque metodológico es básicamente atender al marco regional sin perder en cuenta que estamos ante la formación pero aún inexistencia de un Estado nacional, y simplemente para ir ya concluyendo, estimamos que los resultados posibilitarían repensar y discutir, así como decía Juliana, algunas cualidades del republicanismo y federalismo y discusiones que se siguen teniendo y que incluso son trascendentes para nuestra actualidad, como las interacciones entre Buenos Aires y el resto de las provincias, entre los diferentes poderes públicos estatales, y la importancia que hay en la articulación regional e internacional para el desarrollo del entramado estatal. Atendemos y siempre estaremos, es nuestra intención estar atentos a lo que es el proceso de formación estatal, en el cual las provincias argentinas terminaron consolidando un Estado nacional durante la segunda mitad del siglo XIX para todo este proyecto. Muchas gracias. En la perfecta historia.